Hoy quería hablar de un tema, ¿sí?, que tiene que ver con esto, ¿sí?, que le había puesto un título, yo no sé ponerle títulos, pero quiero hablarles de hijos, ¿sí?, y no de siervos. Un poco esa es la motivación que me trae a hablar en esta noche. Quiero hablarles de hijos y quiero que me acompañen, ¿sí?, en Romanos capítulo 8, libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Y voy a leer, podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a leer a partir del 14, ¿sí? Romanos 8, 14. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Amén? Muy bien. Todo el capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu, de esa vida que se refleja a través de los que son hijos y de la relación que hay entre la creación y la manifestación de los hijos, ¿sí? Yo no sé si van a entender esto que les voy a decir estos, la mayoría seguramente sí, pero tal vez lo voy a explicar detenidamente, ¿sí? Ustedes no son lo que creen que son, sino que son el producto de lo que ustedes aprendieron en la vida, ¿sí? Cada uno de nosotros viene de un hogar, de una cultura, tiene un ADN, una manera de pensar, ¿sí?, una manera de comportarse, que es lo que recibieron, ya sea en la familia, en el colegio o en la iglesia, ¿sí? Cuando yo me enteré de dónde era más o menos la denominación de este lugar, le contaba a Pablo, al pastor Pablo, acerca de una experiencia que tuve en una iglesia de esta denominación, ¿no?, o de una iglesia que es muy parecida a la que estamos nosotros hoy, ¿sí?, a la congregación en la cual estamos, ¿no? Y les voy a contar esa experiencia, si ustedes me permiten. Nosotros somos parte de una iglesia que se llama Asamblea de Dios, ¿no? En nuestras iglesias estaba prohibido aplaudir, por ejemplo. Nosotros no podíamos aplaudir, años atrás estoy hablando, ¿no? En la iglesia estaba prohibido tener una batería, por ejemplo. Estaba mal visto que existiera una batería dentro de un templo, ¿no? Toda manifestación que tuviera que ver con alguna danza implicaba que te iban a disciplinar un año, ¿no? Las chicas no se podían cortar el pelo, no se podían teñir, ¿sí?, no podían usar pantalones, bueno, toda una historia. Y nosotros, ¿sí?, que empezamos a ir a la iglesia en un tiempo donde había una transición, donde se estaba saliendo de eso, ¿sí?, era como que estábamos tratando de aprender a adorar en libertad, ¿no? Pero todavía nos costaba porque teníamos una herencia pesada de lo que nuestros abuelos, nuestros padres pensaban y todavía se congregaban en la misma iglesia que nosotros. En uno de esos momentos, ¿no? Todavía, por ahí no sé si conocen lo que es Jucum, ¿sí? Algunos habrán sentido, otros no. No sé cuántos conocen Jucum, ¿sí? La mayoría, no todos. Bueno, Juventud con una Misión es una organización internacional que está en casi todos los países del mundo y que trabaja con jóvenes en el campo misionero, bueno, y en algunas cosas que están muy copadas, ¿no? Fueron de aquellos que innovaron en el arte, en los medios cristianos, siempre de vanguardia. Y vinieron por primera vez a la Argentina en el año 88, llegaron a la Argentina, año 88, y pusieron, me acuerdo hasta hoy, una publicidad en el diario El Puente, ¿sí? Y la primera actividad que Jucún hizo en la Argentina se llamó Misión Urbana,
¿sí? Era un nombre muy pretencioso para la época y la idea era juntar a chicos de distintas iglesias en la Argentina. En esa época todo trabajo interdenominacional de diferentes tipos de congregaciones no era muy normal, ¿sí? Los bautistas eran con los bautistas, los libres con los libres, los de la unión con los de la unión, la asamblea con la asamblea, pero esta organización, Jucún, que a nivel mundial trabaja mucho interdenominacionalmente, venía a la Argentina, ¿sí? Bueno, cuando vino a la Argentina, muy pretenciosamente quiso organizar un primer evento interdenominacional e invitaba a chicos de diferentes iglesias a evangelizar en 4 o 5 lugares, ¿sí? Un centro iba a estar en Quilmes, otro en Liniers, en la zona oeste, otro en Capital, y no me acuerdo dónde más, ¿sí? Bueno, la cuestión es que yo le pedí permiso a mi pastor, ¿no? Y digo, bueno, le decíamos por el nombre, Juan es el nombre de mi pastor, ¿no? Juan, le digo, vos sabés que a mí me gustaría ir a un evento que se va a hacer ahí en Liniers, le digo, y nos van a preparar para evangelizar, ¿no? ¿Y quiénes son los que lo organizan? Y Jucún, le digo. ¿Y quiénes van a ir? Y chicos de diferentes iglesias. Y me bajó la persiana el pastor. Me dijo, no vas a poder ir. Y a mí como que, viste, me dolió porque yo quería ser parte, tenía todo ese fuego evangelístico, ganas de predicar, ¿no es cierto? Además decía algo que estaba bueno, decía enseñanza de mimo, de arte, ¿no? Bueno, la cuestión es que no me dejó ir mi pastor. Bueno, yo me fui a orar, viste, medio triste, digo, Señor, ¿cómo puede ser que mi pastor no me deje ir? Pasaron 2 o 3 días, tuvimos el siguiente culto y el pastor mío, Juan, me dice, vení un ratito, me dice. Sí, Juan, ¿qué pasó? Me dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar ir a ese evento, ¿sí? Vas a ir. Pero vos vas a ser mi espía en ese lugar y me vas a contar todo lo que pasa, ¿me entendiste? Bueno, le digo, sí, te voy a contar, le digo, bueno. Entonces, bueno, fui y la cuestión es que se suspendió zona Quilmes y zona Liniers, porque eso muy pretencioso que había nacido, todavía no estaba como para hacerse en tantos lugares. Así que juntaron a todos los chicos en un solo lugar que iba a ser Capital Federal. Bueno, ahora Florida y Lavalle no es la gran cosa, pero hace 20 años atrás Florida y Lavalle era lo máximo, era el Puerto Madero de nuestro tiempo, ¿sí? Ahí estaban todos los cines, la peatonal, ¿no es cierto? Los restaurantes, ¿no es cierto? Si había un lugar clave para ir a evangelizar, era Florida y Lavalle. Bueno, la cuestión es que nos juntaron a todos los jóvenes que fuimos, éramos 40 más o menos, 20 chicas, 20 chicos, y caímos ahí en un día de preparación, ¿no es cierto? Bueno, lo que fueron 10 días o una semana entera de clases donde nos enseñaban cosas que estaban muy copadas, ¿sí? Que yo nunca había escuchado, ¿no? El corazón del pastor, ¿no? El espíritu de oveja, bueno, cosas que estaban muy copadas y que para mi tiempo era revolucionario. Y nos enseñaron a hacer algunas obras de teatro evangelísticas, ¿sí? Bueno, en medio de todo eso, empezó a haber algo que me empezó a llamar la atención y que por ahí chocaba con lo que me habían preparado a mí, ¿no? Empezaron a hacer algún tipo de danza, ¿no? Había coreografías en esas obras de teatro. Y es como que yo no me estaba prohibido hacer eso. No es que lo podía hacer con libertad porque yo decía, si se enteran que estoy haciendo esto me van a matar a mí, ¿sí? Me van a matar. Bueno, la cuestión fue que en ese evento conocí a la que hoy es mi esposa, que está sentada acá, ¿no? Y fue algo extraordinario para mí, ¿no? Bueno, terminó ese evento y pudimos seguir trabajando con Jucún y hicimos un primer verano de misiones en Villa Gesell. Villa Gesell, un lugar paradigmático de lo que era la movida de, ¿cómo se llaman estos muchachos? Los hippies, bueno, todo el tema de jóvenes, ¿no? Y nosotros a la noche íbamos y hacíamos obras de teatro en la peatonal, la calle 3 de Villa Gesell, y a la noche, ¿sí? Antes, eso era la medianoche, durante la tarde y la noche nos preparábamos espiritualmente para hacer esto, ¿no? Y estábamos en una de esas reuniones y una chica empieza a danzar, ¿sí? Y saca a un chico a danzar, ¿sí? Y se armó una tremenda trifulca bailantera, ¿no es cierto? Muy espiritual, ¿no es cierto? Y yo estaba paradito mirando a estos sacrílegos que estaban danzando, bailando, levantando las manos, y empezó a haber una movida profética, ¿no? Y empezaron a profetizar algunos, y a hablar en lengua a otros, y a traducir a otros, ¿viste? Y yo miraba aterrado todo esto, hasta que llegó un momento que eran
no sé, si habíamos 50 jóvenes, 49 que estaban en esta movida y yo paradito, ¿no? Cerrando los ojos, Señor, yo no estoy acá, que nadie me vea, por favor, porque si alguien me ve me van a echar de la iglesia. Y donde me quedó una opción, ¿no? O yo era parte de lo que estaba pasando, o volvía íntegro a mi iglesia sin que ninguna de esas cosas me haya contaminado, ¿no? La cuestión es que tuve que tomar la decisión y la verdad es que estaba tan bueno que yo me metí en todo eso, dancé, no bailé, glorifiqué a Dios y todo eso, fue extraordinario, ¿no? El tema era la vuelta. Que, gracias a Dios no existía Facebook en aquella época, ¿no? Porque si no estaba al horno, ¿no? Pero gracias a Dios no existía Facebook, así que iba a volver indemne, nadie se iba a enterar. Pero a mí me pasaba algo interiormente, me habían enseñado que todo eso estaba mal, que todo eso era pecado, que todo eso iba contra la palabra del Señor, pero eso que todo el mundo me decía que estaba mal, a mí me había hecho mucho bien, ¿sí? Y yo no podía entender por qué algo que mi iglesia decía que estaba mal, a mí me había hecho tanto bien y me había bendecido tanto. Entonces como que me acerqué a mi pastor y estaba dando vuelta, ¿no? Y yo le quería preguntar acerca de la danza, ¿no? Entonces... ¿puedo hablar como un ratito? Sí, ¿cómo no? No, yo quería preguntar acerca de la danza, si está bien o está mal. Y me miró cruzado, ¿no? Pero ¿por qué estás preguntando eso? No, porque viste que David danzaba, dice la Biblia, ¿no? Viste que la Biblia dice que David danzaba. Sí, me dice. ¿Y por qué está mal que nosotros dancemos? Le digo, ¿no? Y me miró y me cruzó los ojos, no me olvido más, dice, David danzaba en el espíritu, me dice, ¿no? Y el dedito acá, ¿no? Y yo, que lo tenía el pasaje ese, digo, pero eso no dice la Biblia. ¿Dónde dice que David danzaba en el espíritu, no? En la Biblia. Y yo le abro el pasaje, digo, pero acá dice que David danzaba nomás. Y me mira y me dice, ¿qué Biblia tenés vos? ¿Viste? Como si la Biblia era satánica, ¿viste? O alguna edición. Dice, no, tenés que fijarte las traducciones más antiguas, ahí te vas a encontrar con que David danzaba en el espíritu. Y no me dijo nada más, ni me permitió que yo pudiera encontrar alguna otra explicación, ¿no es cierto? Por supuesto entendí que todo eso que me habían enseñado tenía mucho de cosas buenas, pero otras que tenían que ver con cosas netamente humanas, con tradiciones de hombres, ¿sí? Y me di cuenta cuán religioso era todo eso, ¿no? Que nosotros no podíamos aplaudir, ni podíamos manifestarnos en danza, ni profetizar, ni nada de eso, porque estábamos envueltos a ver, ¿cómo decirles? En una cobertura religiosa que nos habían impuesto y que pretendiéndolo hacer bíblico no tenía nada que ver con la Biblia, ¿sí? Y la verdad es que dije, Señor, yo no quiero tener nada que ver con esta religión, digamos, ¿no? Y guarda, no malinterpretando el término religión, ¿sí? No, diciendo yo este tema que tiene que ver con culturas humanas no lo quiero para mí, ¿sí? Así que entendí que la batería, que aplaudir, que danzar, que manifestarse en una reunión y decir, bueno, yo voy a glorificar a Dios con todo mi ser, voy a alabarlo con mis manos, con mis pies, voy a alabar al Señor con toda mi fuerza, es algo que nunca me voy a perder, ¿sí? No me importa qué van a pensar los demás, el Señor y yo mayoría, decía, ¿no? Bueno, en otra oportunidad, ¿sí? Me toca hacer una campaña, yo ya era un ministro, me toca hacer una cruzada en Tierra del Fuego. Y en esa iglesia, ¿sí? Era una iglesia de la renovación, ¿sí? Gente de adoración, nos invitan, yo llevo un grupo de jóvenes, ¿sí? Conmigo a Tierra del Fuego, el primer viaje en avión de muchos de esos jóvenes, llegamos emocionados ahí a Tierra del Fuego, y era una iglesia de adoración, de alabanza, ¿sí? Y no me olvido más, el pastor con mucho amor nos atiende, ¿sí? Dice, bueno, vamos a tener la cruzada una semana, me dice, vas a predicar todos los días, lo único que te voy a pedir es que no te extiendas más de 5 minutos por noche, me dijo, ¿sí? Tenés 5 minutos para predicar, porque nosotros le damos mucho lugar a la adoración, me dice, ¿no? Bueno, sí, no hay problema, le digo, sí, 10 como máximo, me dice, porque lo nuestro es la adoración, me dice, me hace así, ¿no? La adoración y Dios se manifiesta mientras adoramos. Bueno, gloria a Dios, digo, está bien, me decís 10 minutos, predico 10 minutos. Bueno, la cuestión es que empezó esa primera reunión, yo tenía 10, no me acuerdo, 15 chicos de la iglesia, y fue un culto extraordinario. Nunca en nuestra vida habíamos estado en una reunión así. Desde el primer momento que empezó la adoración, hasta 2 horas y media que adoramos, solamente adoramos, ¿sí? Fue algo extraordinario, ¿sí?
parecía que la gloria de Dios se estaba manifestando de una manera sobrenatural. Vos sentías de, wow, qué tremendo, qué libertad hay acá. En medio de la reunión, sin que haya llamado, que era parte, viste, en nuestras iglesias todo era así, alguno quiere venir al altar, venga, todo muy estructuradito. Esto era totalmente diferente. Acá la gente pasaba sola al altar, levantaba sus manos, se arrodillaba, moco tendido, lágrimas. No había que poner el micrófono y levante la mano, hermano, porque Dios está acá. No. Una libertad, una genuinidad a la cual yo no estaba acostumbrado, nunca había estado en un momento así, ¿sí? Termina esa reunión, emocionado, reúno al equipo, ¿sí? Y muchachos, ¿vieron lo que fue esto? ¡Qué tremendo! ¡Qué libertad! ¿Viste el barbudo cómo pasó? No puedo decir una cosa. Y la hermana de la pollera esa que gloria a Dios. Y viste, el hermano ese que vino con el hijo y los dos alabando a Dios y tirado ahí en la esquinita, ¿no? Gloria a Dios, qué tremendo. Nadie los llamó, ¿cómo vinieron al altar solos? ¡Wow! Cuando terminó el culto, todos pasaron al altar, levantaron sus manos, emocionados, lloraban todos. Una cosa, ¿viste esa iglesia ideal que decís, wow, acá sí habita Dios? Y yo decía, esto lo tenemos que llevar a nuestra iglesia. Esto lo tenemos que llevar a nuestra iglesia, ¿sí? Bueno, así les dije, esto lo llevamos a la iglesia. ¿Me escucharon? Llevamos y esto va a pasar a nuestra iglesia. Bueno, la cuestión es que hubo 6 días posteriores a esa primera noche. Si hubiéramos puesto una cámara, ¿sí? o varias cámaras, no hubiera sido necesario filmar las 6 últimas reuniones, porque fueron exactamente igual a la primera. A los 15 minutos el de barba pasaba siempre y hacía lo mismo en la misma baldosa, ¿sí? El hermano con el chiquito, el bracito, levantaban la misma baldosa a los 32 minutos, ¿sí? La hermana con la pollera, a poco te digo acá, a los minutos 42. Eso que parecía muy, espontáneo, no era otra cosa que otra forma de religión. ¿Qué es lo que pasaba? Ese grupo y el mío no eran otra cosa que los que nos habían enseñado a hacer. En nuestras iglesias se nos decía, ¿no?, que vos para recibir al Señor tenías que esperar a que te llamaran y que cuando te llamaran pasabas al altar y el hermano que estaba al frente te preguntaba si querías recibir al Señor, ¿sí? Y creíamos que todo eso era nuestro evangelio, ¿sí? En esta otra casa espiritual, en esta otra denominación, en esta otra cultura evangélica, las cosas funcionaban de otra manera, pero eran tan religiosas como las nuestras en realidad. Muchas de las cosas que vos sos tienen que ver con lo que aprendiste, aún en tu inconsciente. Vos reaccionás conforme a lo que comiste espiritualmente y sos parte de una cultura y de una generación, ¿sí? Estábamos de viaje de bodas, nos habían regalado un viaje de bodas, esto para que tengan envidia, ¿sí? A Punta Cana, todo pago, all inclusive, ¿no? Estábamos ahí y había gente de todos lados, había italianos, alemanes, holandeses, de todos lados, ¿no? Y nosotros estábamos jugando, a mí me tocó jugar con holandeses, ¿sí? De mi equipo. Y los holandeses son tipos re amables, re graciosos, que les gusta divertirse, ¿no? Y enfrente teníamos alemanes nosotros. Yo era el único argentino, ¿sí? Con algún holandés, algún italiano, y del otro lado teníamos alemanes, norteamericanos, ¿no es cierto? Y yo estaba pegado a la red, ¿sí? Y nos hacíamos los chistosos con estos nuevos amigos, ¿no es cierto? Levantábamos la pelota, ¿no? Y había una de las pelotas nuestras que no iba a pasar, y yo le bajé la red al tiro del mío, y tanto. Miro hacia la red y del otro lado estaba el alemán. O sea, no me dijo más, me dio un miedo. Nunca más en la vida le bajé la red, ¿viste? ¿Por qué? Porque, a ver si entendés. Para mí, yo estaba de vacaciones, disfrutando mi viaje de bodas, ¿sí? En un lugar paradisíaco, divirtiéndome con mis nuevos amigos, ¿sí? Y estábamos para divertirnos. Pero el otro alemán, ¿sí?, que viene de Alemania y donde las reglas son ¿sí? Todo tenía que ser como es allá. Entonces vos no podés hacer trampa, no le entra en la cabeza a ese tipo que ni jugando hagas trampa, ¿sí? Entonces vos te dabas cuenta que había dos culturas enfrentadas: los panzer alemanes, ¿sí?,
y el pucará argentino. Ya saben que el final de la guerra generalmente no nos va muy bien, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero la cuestión es, ¿sí?, que él reaccionaba conforme a lo que, en una misma situación, cada uno de nosotros reaccionaba conforme a lo que se nos había enseñado. Nosotros estábamos divirtiendo, pasándola bien, si podíamos hacer alguna trampita la hacemos porque es parte de nuestra... Además, si la hacemos mejor porque somos más piolas todavía, ¿sí? Pero estos tipos no, ¿sí? Estos tipos no. Andá a cruzar un semáforo rojo en Alemania, ¿me entendés? Vos acá mirás para todos lados de noche y encima te justificás, no. Por ejemplo, ustedes no tienen que hacer esto, pero un pastor diría así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenés un montón de cosas que, no, hay muchos robos, es peligroso, ¿no es cierto? No voy a esperar. Bueno, el alemán se va a quedar ahí hasta que se ponga verde, pero verde, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque reaccionan conforme a una cultura que han absorbido y de la cual son parte. Ahora, en el diario vivir, vos y yo somos los que nos enseñaron a ser. ¿Cuántos están estudiando en el instituto de aquí? A ver, levanten la mano, ¿sí? Muy bien, casi todos. Por ahí, ¿quién no está estudiando en el instituto de acá? A ver, muy bien. Vean que hay gente siempre. Ahora, fíjense esto. Todos ustedes, cuando salgan de aquí, no van a ser las mismas personas que las personas que entraron. Porque mucho de lo que ustedes sean en el futuro tendrá que ver con lo que se les enseñó en este lugar, ¿sí? Con lo que sus profesores marcaron en sus corazones, en su vida, en sus mentes, en sus cerebros, sus enseñanzas y volcaron sus vivencias. Y ustedes inconscientemente van a reaccionar a esas experiencias, a esas enseñanzas, a esas charlas, y van a vivir conforme a ese modelo que se les va a implantar en este lugar, ¿sí? Cuando yo tenía 17 años, 18 años, me estaba preparando, empecé a estudiar en el seminario, tenía profesores que me enseñaron cosas que hasta hoy están en mí. Algunas fueron excelentes, otras no, pero aún esas que no eran excelentes perduraron en mí, ¿sí? Y me hicieron reaccionar ante diversos eventos y vivencias de la vida de una manera, ¿sí?, que tenía que ver con lo que me habían enseñado. Es muy gracioso, ¿no? Cuando vos viajás, vos te encontrás que cada cultura tiene sus comidas, ¿no? Y bueno, mi esposa es descendiente de su mamá es de Lituania, ¿sí? Entonces ellos tienen sus comidas. No sé, ¿a ustedes qué les gusta comer? A ver, cuéntenme. A ver, ¿a vos qué te gusta comer? Milanesa, ¿no? A ver, asado, ¿a quién le gusta el asado? ¿No? Muy bien, el asado, nosotros el asado, wow, qué tremendo, ¿no? Milanesa, napolitano, ¿no? Son nuestras comidas esas, ¿no? Pero cuando conoces otras culturas, vos ves que esas culturas no son como las nuestras, ni tienen las mismas comidas, ¿sí? Entonces yo voy a la casa de mis suegros, ¿sí? Y tengo la posibilidad de que mi suegra me haga la primer gran comida que va a hacer a su futuro yerno. Y bueno, ella que hizo una comida típica de su país, ¿sí? Entonces estaba preparando, ¿no es cierto?, contenta, ¿no? Una comida rusa, ¿no? Estaba preparando y yo olía unos aromas medios extraños, pero ella le ponía onda, decía: te vas a comer los dedos con esto que vas a comer, ¿no es cierto? Bueno, mi esposa puso la mesa, ¿no? Era mi novia en ese momento, la mesa quedó hermosa. Entonces viene Angelita Karcickas, ¿sí?, con el primer plato, la entrada, ¿sí? Yo, claro, estoy expectante, primera vez que voy a comer una comida de este tipo, ¿sí? Viene mi suegra y viene, viste, así caminando con una fuente de media de plata, que no era de plata, pero parecía, ¿sí? Y pone el primer plato. El plato, ¿cómo se llama esto, suegra? Borscht se llama. Ya el nombre era Borscht. Y el borscht era una sopa de remolacha. Entonces ella está expectante, parada, esperando que yo dé el primer sorbo. No. Vos sabés que la pregunta que sigue, ¿cuál es? ¿Te gusta? Ya el aroma, encima a mí la remolacha nunca me gustó, mi vieja nunca hizo remolacha en casa, ¿sí? Meto con ganas la cuchara. Pero está la suegra. Llega la pregunta: ¿te gusta? Yo meto otra cucharada porque no puedo mentir, soy cristiano.
Claro, no respondí nunca a la pregunta porque me comí todo el borde y dice, ¿te gustó? Porque si te lo comiste todo tan rápido, seguro que te gustó. Viene el segundo plato. Mi suegra sale de la cocina. Viene con otra bandeja. Yo digo, ay, santo Dios de los ejércitos, por favor. ¡Mamá! Mi mamá en ese momento está haciendo unas milanesitas. Pero no, estábamos ahí en lo de la suegra. Viene el segundo plato, ¿sí? ¿Cuál era el segundo plato? Se llama varenikis. ¿Sí? Me lo dijo con una onda. Varenikis. ¿Qué eran los varenikis? Visualmente eran empanadas crudas. ¿Sí? Visualmente. Resultó ser que son una especie de empanadas que se colocan en una olla, ¿sí? Que tienen ricota y que son totalmente blancas. ¿Sí? Porque claro, ellos extrañan tanto a Rusia que era todo blanco. Crema blanca, ricota, la masa blanca, ¿viste? Y bueno, es una cosa, ¿viste? Qué rico el vareniki, ¿no? Y otra vez comí el vareniki, le puse la mejor onda, pero extrañaba mi asado y mi milanesa. Pasaron los años, ¿sí? Pasaron los años, yo he viajado mucho, ¿no? Y he estado con muchos hermanos rusos, ucranianos. Y le decía, sí, mi suegra es de Lituania. ¡Ah! ¿Hace varenikis? Sí, le digo. ¡Ah! ¿Y te gusta? Una vez me hizo borscht, le digo. Y casi que se desmaya si no es borscht. Y ese borscht es una sopa de remolacha, ¿me entendés? Pero claro, el aroma, el pensamiento, la Rusia, la Ucrania, la Lituania que está en su cabeza hace que todo eso que es horripilante, porque lo cobra. A ver, ¿por qué comían la sopita esa de remolacha? Porque no hay nada, ¿me entendés? No había vaca, no había oveja, no había nada, entonces que agarraban la remolacha y hacían lo mejor que podían. Acá tenemos vaca, tenemos chivo y acá comemos asado, ¿me entendés? ¿Sí? Pero claro, entonces yo le preguntaba, escúchame pastor así de confianza, con esa amistad que vas logrando con el tiempo, ese pastor ruso, ucraniano. Pastor, si vos tenés que elegir entre un borscht y un asado, le digo, ¿qué comerías? Borscht toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Él reacciona a olores, a sensaciones, ¿sí? Con las cuales fue criado, ¿sí? Lo mismo nos pasa a nosotros. A ver, seguramente si yo le pregunto, ¿para cuántos el tango es lindo, no? Y no sé si muchos dirán, sí, a mí me gusta el tango, ¿sí? Es más, creo que hasta si a alguno le gusta va a negarlo para no pasar vergüenza, ¿no? Todos mis amigos argentinos, ¿sí? Que son un poco más chicos, de mi edad, un poquito más grandes, que es de mi generación, todos mis amigos misioneros argentinos, todos ellos me cuentan que cuando están, tengo algunos en Israel, otros en Irlanda, otros en España, otros en Italia, otros en Inglaterra, todos ellos te cuentan que cada vez que escuchan un tango se largan un lagrimón. Dice, no sabes cómo amo el tango, ¿vale? Y cuando estaban acá no te escuchaban nunca un tango. Pero eso, ¿sí? Inconscientemente, todos ustedes escucharon muchas veces tango subidos en un taxi, en un colectivo, en alguna casa de música, en la casa del abuelo, del tío, lo que sea, ¿sí? O escuchando un programa de radio, y eso está en tu inconsciente, ¿sí? Y eso en algún momento aflora, y cuando estás lejos, ¿no? Empieza a ser parte de tu vida. Cuando yo tenía 17 años, y estaba formándome, como vos estás sentado hoy, ¿sí? Tenía profesores que me marcaron la vida hasta hoy, ¿sí? Y como te decía, algunas cosas fueron excelentes y me han bendecido siempre, y otras cosas que no lo fueron, igual me marcaron, ¿sí? Y tuve que aprender a discernir cuáles de esas cosas no fueron buenas para mi vida, ¿sí? Y un ejemplo que me marcó, nosotros teníamos congresos de jóvenes, y teníamos retiros, y teníamos, viste que cada generación tiene como un predicador de moda, y las denominaciones generalmente tienen un predicador que es al que más invitan, ¿no? Y nosotros teníamos un chileno era nuestro predicador estrella, ¿no? Y él era medio un poeta, ¿no es cierto? Predicaba con una voz muy así, estereofónica, ¿no? Y la verdad vos te quedabas expectante cuando él empezaba a hablar, ¿no? Vos lo mirabas y wow, qué tremendo, ¿no? Y él hablaba más o menos así, Dios está aquí hoy con nosotros. Tú te estás formando aquí en esta noche, ¿no? Y bueno, te quedabas, ¿no? Y encima tus pastores, que por ahí lo admiraban, te lo imponían, ¿no? Tenés que escuchar a este siervo de Dios, ¿no?
Bueno, y él estaba predicando en uno de nuestros congresos y todos nosotros estábamos atentos, yo 16, 17 años ya, ¿sí? Mirándolo, expectante, él me iba a sembrar algo de Dios a mi corazón, ¿sí? Y no me olvido más, predicó de Jeremías esa noche, ¿sí? Y predicando de Jeremías dijo algo como esto, ¿no? Era noviembre, era diciembre ya, ¿sí? Y estábamos ahí y dice, Jeremías fue un hombre de Dios, dice. Sus amigos lo abandonaron, sus padres lo abandonaron, pero él fue fiel al Señor, ¿no es cierto? Bueno, gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Ustedes serán una generación como Jeremías, ¿sí? Quiero decirle a ustedes, jóvenes de 16, 17 años, que están aquí en esta noche, que el mes que viene, muchos de sus amigos, de sus compañeros, de sus hermanos de la iglesia, prepararán sus valijas. Algunos irán a las sierras, otros irán a las montañas, otros estarán en las playas, otros viajarán a otras naciones a disfrutar sus vacaciones. Pero tú, siervo de Dios, te quedarás a servir al Señor. Porque el diablo no descansa y tú tampoco. Y tus amigos vendrán bronceados y contarán sus experiencias. Pero el hombre de Dios permanecerá sirviendo al Señor. Porque el hombre de Dios jamás tendrá vacaciones. El hombre de Dios estará pendiente de lo que el diablo hace. Porque el diablo no descansa y tú tampoco. Y sé que hay aquí en esta noche muchos que dicen que servirán al Señor. Pero ante la primera prueba se irán. Ante la primera tentación se irán y tomarán sus valijas e irán a las playas, a las montañas, a las Pero aquellos que son siervos de Dios permanecerán aquí y servirán al Señor. A lo máximo que viajarán serán de misioneros y aún en lugares donde hubiera playas, ustedes nunca irán a esas playas. Claro, vos imaginate. Bueno, esa noche yo me consagré al Señor, sí, le dije, Señor, nunca tomaré vacaciones, nunca te serviré, Señor, porque el diablo no descansa, yo tampoco, ¿no es cierto? Bueno, pasaron unos años, me casé, llegó el primer diciembre, enero, febrero, mi esposa, acostumbrada a irse de vacaciones, me dice, papi, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones este año? El diablo no descansa y nosotros tampoco. ¿Cómo de vacaciones? Vamos a hacer una cruzada evangelística. Nos metimos en el Chaco, 45 grados de calor. Año siguiente, ¿sí? Año siguiente. Llega la época de vacaciones, segundo año de casado. Papi, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones? Otra vez te lo tengo que explicar. El diablo no descansa, nosotros tampoco. Nos metimos ahí en la Patagonia, en un lugar, no sabés lo que fue. 5 años de mi vida no hubo vacaciones para nosotros. 5 años, ¿sí? Todos viajes misioneros, todos cruzadas evangelísticas. ¿Por qué? Porque el diablo no descansa y nosotros tampoco, ¿sí? Bueno, no sé quién se apiadó de nosotros y nos regalaron unas vacaciones. Creo que eran mi suegro, no sé, nos llevaron a no sé dónde. Y a la fuerza tuve que ir de vacaciones, ¿no? Y ustedes imagínense en la playa. A mí, sentado en una reposera, ¿no? Todo el mundo en el agua, chapoteando, jugando, y yo sentado y ya, diablo mentiroso, me querés tentar, pero... Y pasaba, viste, el churrero vendiendo el churro. Olvidate, diablo. Lo tengo controlado, diablo. Bueno, de cansar yo tampoco, ¿me entendés? Así que ni las vacaciones podía disfrutar. No sé si entendés lo que te estoy diciendo. Y todo tenía que ver con algo que me habían sembrado, ¿sí? En un instituto, que me habían, que había apasionado mi corazón y que eso de alguna manera era mi paradigma de vida. Yo vivía conforme a lo que me habían enseñado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empezás a notar que las vacaciones eran cuando tus chicos empiezan a crecer? ¿Sí? Cuando viene Meran y vino Pablo, ¿no? Y los chicos dicen, vacaciones. Sus amigos se van de vacaciones, todos disfrutan, y vos no, porque el diablo no descansa y nosotros tampoco, ¿no? Hasta que un día tuve que reconocer que eso que me habían sembrado, ¿sí? No era bueno. Porque yo vengo de una generación donde lo importante era servir a Dios y ser siervo de Dios. En la iglesia, cuando vos entrabas, estaba el portero, ¿no? Entonces el portero tenía 2 maneras de saludar en la iglesia. Ay, me bendecís y pasás un poquito y te uso de actor. Yo soy el portero
Él es cualquier joven que va a entrar a la iglesia y yo lo recibo a mi hermano. Paz, mi hermano. Yo no sé de dónde sacaba esa voz gutural, pero él siempre sabe. Paz, mi hermano, la paz del Señor. Adelante, por favor, ¿no? Pero va a venir él, ¿sí? Que ahora es un pastor, un evangelista, gracias. Pasa, mira, pasa. Ahí está, pasó el hermano. Yo, portero, recibo al pastor. Siervo de Dios, aleluya. Bienvenido, siervo de Dios, ¿no? O sea que, gracias a los dos actores, le damos un aplauso. Había dos categorías, estaba el hermano raso y el siervo de Dios. ¿Sí? Estaba el hermano raso, iba a la iglesia, que se congregaba, y después estaba el siervo. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué querías ser en la iglesia? O sea, ¿qué era lo máximo a lo cual vos podías aspirar? A ser siervo de Dios. Pero no lo hacía el portero, ¿sí? Lo hacían los hermanos de la iglesia. Hola, paz mi hermano, gloria a Dios, paz mi hermano, paz mi... Y llegaba el siervo de Dios, paz siervo de Dios, paz siervo de Dios, siervo de Dios, ¿qué siervo de Dios? ¿Qué siervo de Dios? Entonces vos lo único que querías era ser siervo de Dios. Y toda nuestra teología y lo que nos enseñaban y nuestros congresos tenían que ver con ser siervo de Dios. Era nuestro paradigma, lo que nos enseñaban, ese era, digamos, la línea de bajada que teníamos todos. Entonces para vos lo máximo que te podía pasar era ser siervo de Dios. Y si ser siervo de Dios implicaba que no te ibas a ir de vacaciones, no te ibas a ir de vacaciones. Pero además de eso, eso conllevaba un montón de cosas. Tu auto tenía que ser el peor de todos, ¿sí? Tu casa tenía que estar arruinada, porque el siervo de Dios dará todo para la obra, ¿sí? Andará andando y llorando. ¿Dónde dice la Biblia que deberás tener un auto? Andando y llorando. Así que alegría no podías tener, ¿sí? Todo era así. Entonces vos todo eso te lo comías, lo macerabas, ¿no? Bajaba a tu mente y después terminabas viviendo conforme a esos principios que te habían enseñado. Así que lo máximo a lo cual vos aspirabas era ser un siervo de Dios, ¿sí? Encima, todo eso tiene una teología. Somos siervos de Dios y siervos inútiles, ¿sí? Si hacemos lo que tenemos que hacer. Lo cual es totalmente bíblico, quiero que me entiendan, ¿sí? Ahora, la cuestión es que con el tiempo, algunas experiencias me marcaron que todo lo que me habían enseñado podía ser bueno, pero no ser toda la verdad, ¿sí? Entre esa gente que vos admirás, que a vos te llama la atención, viste que cada uno de nosotros tiene un modelo, alguien que dice, wow, qué tremendo, qué sé yo, para decir algo, ¿no? Hay algún cantante aquí y le gustaría ser... No sé, a ver, qué ejemplo les puedo dar. ¿Cómo se llama este chico norteamericano que canta ahora? Iván, ¿no? No sé, a algunos les gustaría ser Iván, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu modelo. Algunas de las chicas que cantan quieren ser Christine de Clary, para decir algo, ¿no? Algunas no, qué sé yo. Quiero con la misma voz, pero no ser tan gordita, dicen, no sé. La cuestión es que todos nosotros tenemos modelos, personas que nos llaman la atención y a las cuales queremos imitar. Había uno de mi generación que era como un modelo para mí. Era un evangelista, Dios lo usaba mucho con milagros. Nosotros de una iglesia pentecostal, eso es lo que más llama la atención. Al lugar donde iba, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quería ser como ese tipo. Ese era mi modelo a seguir. A mí me gustaría llegar a donde él llegó, ¿sí? Y por esas cosas que la vida, ¿no? Y que Dios permite, ¿no? Te pueden pasar, ese hermano que era mi modelo, que era un evangelista muy conocido, iba a ser el primer congreso en la triple frontera Argentina, Paraguay y Brasil. Alquiló un microestadio, iba a ser un primer congreso en ese lugar. Y me invitó a predicar. Yo iba a ser el predicador argentino en ese evento. Iba a traer a gente de Brasil, a gente de Paraguay, y a mí me invitaba a predicar en Argentina y él iba a ser el otro argentino, ¿sí? Bueno, pero la bendición más grande era que el brasilero o los brasileros que iban a venir iban a estar en un lindo hotel, los paraguayos que iban a venir iban a estar en un lindo hotel, pero a mí me iban a dar el privilegio de estar en la casa del siervo de Dios. Yo viajé, ese viaje fue para mí el mejor viaje de mi vida, ¿sí? Iba en el micro, crucero del norte, ¿sí? Viajando, pensando toda la noche, voy a estar con el siervo de Dios, este hombre que realmente Dios usa para hacer tantos milagros, Él va a orar por mí, me va a impartir lo que Él tiene, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo dejé un infierno en mi casa. Dejé a mi esposa llorando,
Yo me fui llorando. Porque ya había nacido nuestra primera hija y es como que yo la relación de padre no la sabía cumplir. Yo no era el papá que sacaba a la nena a jugar, que le prestaba atención a la nena, que le prestaba atención a mi familia. Imagínense, no era el tipo que llevaba de vacaciones a la familia, porque para mí todo era servir a Dios, ¿sí? Y cuando mi esposa me reclamaba algo, ¿qué le decía yo? Pero vos no entendés que yo soy un siervo de Dios, que Dios me llamó a esto, que estás endemoniada vos, ¿no? Entonces ella se ponía a llorar, ¿no? Y cada vez que yo viajaba ella le agarraba una crisis, ¿sí? Ella quería que yo sea un buen papá, un buen esposo, y yo quería ser un siervo de Dios, y esta endemoniada no entendía, ¿sí? Bueno, así que yo iba en el viaje, santo Dios, Padre bueno, ¿por qué no cambié a esta mujer, Señor? Y ahora me voy a encontrar con el siervo de Dios, el modelo a seguir. Y tengo el privilegio de estar en su misma casa. Qué tremendo. Así que bueno, llego, ¿no? Llega el brasilero, llegan los paraguayos, van a sus hoteles, y yo voy con mi valijita a la casa del siervo de Dios. Primera noche, ¿quién predicaba? El siervo de Dios. 5 sordos oyeron esa primera noche, no me lo olvido más. ¿Cuántos sordos hay aquí en esta noche? Si alguno tiene algún amigo que es sordo, ¿sí? Tráigalo aquí. ¿Tiene algún familiar sordo? Tráigalo aquí, súbalo a la plataforma. Dios lo sana en esta noche. Siento la unción de Dios para sanar a sordos en esta noche. Y bueno, familiares acercaron a gente sorda, ¿no? Se pusieron en fila. Los sopló a todos, se sanaron todos. Yo estaba ahí a 15 metros. Y hoy duermo ahí en la casa y santo Dios, gloria a Dios. Llegamos a la casa, ¿dónde duermo yo? En la habitación de los hijos. ¿Sí? Yo venía a la casa del ungido de Jehová, ¿entendeme? Al siervo que me va a pasar el manto, mi sueño cumplido. ¿Sí? Toda la gloria para mí solo. Dios preparó este momento, el anhelo de mi corazón. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Esa primera noche dormí con los hijos. Claro, ellos eran lo que a mí me hubiera gustado ser, el hijo de este siervo de Dios. ¿Sí? Y yo me senté con ellos y chicos, ¿cómo están? Bien. Cuéntenme las hazañas de papá. ¿Cómo es papá? A ver, cuéntenme. Papá es un desastre. ¿Cómo es un desastre? ¿Cómo estás hablando mal del siervo de Dios? No, mi viejo no sabe cómo le pega a mi vieja. No, estamos podridos. ¿Sabes cómo nos mata de hambre el desgraciado? De ahí nomás los reprendí, demonios mentirosos, ¿no? Me quedé una semana en esa casa. Fue una de las peores semanas de mi vida. Ese hombre era una persona en el púlpito y otro totalmente diferente debajo de ese púlpito. El largo viaje de vuelta, de 14 horas en el crucero del norte, me marcó la vida. Porque descubrí que ese hombre era un hombre pobre, que no tenía familia, no tenía hogar, lo único que tenía era un ministerio y una unción que Dios le había dado, pero nada más que eso. Y que sus hijos, cuando yo les pregunté, ¿ustedes qué quisieran ser cuando sean grandes? Menos como mi papá cualquier cosa. Y eso me marcó de tal manera que cuando yo llegué, la que era mi esposa endemoniada, la abracé y dije, mi bebé, Melanie, ay mi amor. Y me di cuenta que yo había sido sembrado con una realidad que no era toda la verdad. Que podía funcionar en un púlpito con algunos milagros, pero que de eso no dependía la vida ni el evangelio. Y que había algo que yo no tenía y que lo necesitaba. Y descubrí a través de este pasaje que Dios no tiene solamente siervos, que nosotros podemos ser hijos. Hijos que sirven al Señor, por supuesto. Pero que en la realidad, lo que en el mundo necesita, lo que Quilmes necesita, la Argentina necesita, no son siervos de Dios. Hoy la humanidad está expectante por la manifestación gloriosa de los hijos y de las hijas de Dios. Que lo que el mundo necesita no son siervos de Dios solamente. Necesita hijos que manifiesten la gloria del Padre. Y que pueden servir a Dios, por supuesto que sí. Pero invirtiendo por ahí la ecuación, donde nosotros siempre nos ponemos en el lugar de siervos en vez del lugar de hijos. Y aprendí que Dios necesitaba que yo sea un hijo que sirva al Señor y no un siervo de Dios que esté dando lástima en la vida.
Pasaron muchos años, ese hombre hoy no sirve al Señor, sus hijos están apartados, su vida es horripilante, pero aquel viaje fue para mí un viaje sin retorno. Tenía que aprender a ser papá y tenía un gran problema, no sabía hacerlo, porque no había tenido papá, así que tenía que descubrir cómo se hacía para ser papá. Así que me encerré en una habitación a llorar y decirle: Señor, yo no sé ser papá, porque no me enseñaron a ser papá, pero necesito que me enseñes a ser papá. Pero primero necesito aprender a ser hijo. Porque si hubiera tenido un padre de modelo, tal vez hoy no tendría este problema de no poder extender mi paternidad sobre mis hijos, ¿sí? Hoy nosotros, en este paradigma en el cual estamos viviendo, tenemos que aprender a ser hijos. Hijos que reflejan la gloria del Padre. Hijos que entran en intimidad con el Padre, ¿no? Yo puedo recibirte a vos, a cualquiera de los que están aquí, y seguramente si ustedes quieren entrar a mi cocina pueden entrar, por supuesto, pero no sé si se animarían a abrir la heladera y sacar algo de la heladera. ¿Por qué? Porque son invitados, ¿sí? Y no están en su casa, ¿sí? Pero mi hijo Pablo, ¿no? Baja todo con los pelos parados, ¿sí? Hola, papá, ¿cómo andás? Abre la heladera y me dice: oh, padre, ¿puedo abrir la heladera? No. ¿Ustedes se imaginan si eso pasara en la casa? ¿No? Mi hijo baja, ¿no? Hola, padre, buen día, ¿cómo estás? Bien. Abriré la heladera, ¿sí? Oh, madre. Oh, madre. ¿Podré sacar este jamón? Vieron que no funciona así. No funciona así. El nene abre la heladera. ¿Y qué hace el guanaco? Viste que vos te apartaste un jamoncito crudo que te lo regalaron en un viaje misionero y lo tenés ahí, ¿sí? Y el tipo que hace, ¿qué es esto? El jamón crudo, ¿sí? Vos estás lejos en ese momento, pero algo en tu corazón y llamás a tu esposa, ¿no? Hola, ma. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde está el jamón crudo? Ya se lo comió Pablo. ¿Te imaginas que te pidió permiso, preguntó? Porque él sabe que ese jamón es de él. No sé si entendés el concepto, ¿sí? Y a veces nosotros vivimos en el reino de esa misma manera. Esa es la manera en la que vivimos en el reino, donde todo es nuestro, pero vivimos dando lástima. ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? ¿Será que esto que es de Dios también me pertenece a mí? ¿No tendré que ganármelo? ¿Sí? La verdad que mi hijo, por ahí, viste, vos le decís: che, pa, ¿me ayuda a cortar el pasto? Y viene, viste, pues no sé, alguno de ustedes sabe cómo funciona. Viene el pibe, ¿no? ¿Qué te sepa? No, vamos a cortar el pasto, papi. Pero tengo que estudiar. ¡No estudio en el año! Pero el tipo justo que vos necesitas que corte el pasto, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Entonces vos, como buen padre amoroso, decís: hijo mío de mi corazón, corta un poquito y luego irás a estudiar. Entonces él, de mala gana, viste, agarra y 2 metros hizo. Ya está, papi, te lo dejé lindo, chao, y se fue. Ahora, ¿por qué él funcionó así? No es que el jamón se lo va a comer o lo va a dejar de comer, porque el jamón es de él, ¿sí? Él no abre la canilla y pide permiso: papá, ¿podría abrir la canilla? No. Porque todo lo que está en la casa le pertenece. Cuando los conceptos de los cuales nosotros partimos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como parte de una iglesia, como estudiantes de un instituto, tienen que ver con cosas que nos ha sembrado, nosotros tenemos que ver cuánto de eso es realmente bíblico y si eso está dentro del plan de Dios para nosotros. Porque si hay una relación con la cual Dios nos identifica, es la relación de hijos. Si ustedes abren Juan, 1 Juan, capítulo 3, se van a encontrar que justamente tenemos el privilegio de llamarnos los hijos y las hijas de Dios. Y cuando vos aprendés a ser hijo, aprendés a tener una relación diferente con el Padre. Ya no entrás al altar dando lástima, ¿sí? Y aun cuando te mandás el peor de los mocos, sabés que en el altar te está esperando papá. No el Dios iracundo que te va a tirar un rayo, no. Un padre que sabe que te podés equivocar. Pero cuando te acercás a Él como Padre, es el Padre que te va a enseñar a no equivocarte más. Pero si aún te volvieras a equivocar, va a seguir siendo tu papá. Que no te va a abandonar porque te mandaste una macana, porque no hiciste las cosas como las tenías que hacer. Por supuesto te va a pedir que las cambies, ¿sí? Te va a ayudar a que las cambies. Y cuanto más intimidad tengas, más moldeado por ese Padre vas a poder ser. Pero hoy tenemos mucha gente, ¿sí?, que está marcada por lo que la iglesia le enseñó a hacer, por lo que los profesores le enseñaron a hacer,
Y hoy nosotros tenemos que ser marcados por la palabra de Dios. Esa palabra que nos enseña a ser hijos. A ser hijos en una generación que está necesitando, valga la redundancia, la manifestación gloriosa, no de siervos de Dios, no de hermanos de una congregación, no de estudiantes de un seminario, no. La humanidad está hoy expectante, gimiendo la tierra por la manifestación de aquellos que son hijos. Y cuando sos hijo, sos libre. No estás, viste, en la casa, a mí me pasa, ¿no? Vas de visita y todo, te movés, viste, hasta cuando comés. Por ahí la comida está re rica, pero estás de invitado. Entonces vos cómo comés en la casa que no es tu casa. Te pones los coditos acá. Pero si estás en tu casa y en familia, ¿viste? ¿Cómo comerías el pollito de invitado? La mitad de la pata se quedó ahí porque ya no sabés cómo escarbarlo. Pero que te agarre el pollito en casa. El dedo todo grasoso. Y algunos guarangos hacen otras cosas que no deberían hacerse tampoco, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuando nosotros nos sentimos en casa, ¿sí? Cuando somos parte de una familia, de esa familia espiritual, y somos hijos en esa familia espiritual, nosotros no nos sentimos atados, obramos en libertad. Somos libres para adorar, somos libres para predicar, somos libres para vivir, somos libres para manifestarnos tal cual nosotros somos, ¿sí? Porque cuando yo no me siento hijo, soy siervo, tengo la apariencia de un siervo, ¿sí? Entonces entro al lugar y estoy cohibido, hay que adorar a Dios, entonces acá cómo será, levantan la mano, aplauden, no aplauden, pero cuando sos hijo, ¿sí? Y te sentís hijo, sos libre. Voy a contarles algo que me pasó. ¿Conocen la quinta de los coreanos en Berazategui? ¿Alguno conoce esa quinta? Es extraordinario, ¿no? Mejor no puede ser. Y tienen un templo. ¿Conoces el templo? El templo no es lindo. Es el templo que todo pastor quisiera tener. Las butacas son una cosa de loco. Nosotros fuimos invitados, éramos muchos pastores, en el lugar ese y no teníamos la iglesia para usar, teníamos los salones, ¿sí? Y mirábamos el templo desde afuera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Pero claro, teníamos prohibida la entrada porque no lo podíamos usar, ¿sí? No lo habíamos pagado. Entonces había un coreano que abre y va a limpiar el templo. ¿Y qué hice yo? Me metí. Solo en el tremendo templo, mirando todo, qué lindo, esto lo haría en mi templo, oh, wow, qué tremendo, ay, qué luce. ¿Quién aparece de pronto? El coreano que estaba limpiando, el hermano coreano. ¡No se puede! ¡No se puede acá! ¡Afuera! 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 Y yo, viste, como que, ¿cómo fuera? ¡Afuera, afuera! ¡No se puede! ¡Acá! ¡Fuera, fuera, fuera! Y él me agarró. No. Perdón, hermano, le digo. Que Dios le bendiga. Le voy a explicar algo. Esta es la casa de mi papá y yo me voy a quedar todo lo que me quiera quedar. Porque esta casa no es suya. Este es un templo del Señor. Y mi papá es mi papá y esta es mi casa. Así que ni usted me echa ni nadie me echa de este lugar. Y me quedé a propósito como una hora mirando. A propósito, el coreano yo, viste, miraba así la pared. Porque aprendí a ser hijo. Y el hijo disfruta de la casa del padre. Parece algo descabellado pero era así. Me metí en dependencias que no se podían entrar. ¿Sabes por qué? Porque era mi casa. Cuando vos aprendés a ser hijo, ¿sí? Aprendés que las cosas del padre son tuyas. Y que la herencia que Dios nos dejó la podemos disfrutar como hijos. Cuando me voy de vacaciones hoy, soy el primero que se quiere ir y el que más la disfruta, ¿sí? Estoy sentado en la playa y ya no estoy pensando, diablo, mentira. No. Qué linda es la creación de mi papá. Esta arena la hizo papá para mí. Entonces me hago el emparedado, ¿viste? de arena, ¿no? Y lo disfruto más y me meto al agua, ¿sí? Porque esto lo hizo mi papá, ¿sí? Y he aprendido, ¿sí? Que cuando soy hijo disfruto todo lo que el Padre tiene, porque lo que el Padre tiene es para mí. Y las promesas que están en la Biblia ya no las utilizo como un siervo que sirve al Señor. Por supuesto que sigo sirviendo al Señor,
Pero mi concepto es, soy hijo que sirve a Dios, no un siervo simple que está escondido. Porque dice la Escritura que mientras el niño es niño, ¿sí?, en nada difiere del esclavo. Pero cuando el hijo madura, ¿sí?, obtiene la adopción de hijo y se transforma en lo que es. Cuando es chico, el esclavo y él no difieren en nada, porque bueno, tiene que ver con lo que los romanos, ¿sí?, tenían como leyes. Los chicos recién, cuando eran más grandes, eran reconocidos como hijos y toda una historia que no voy a explicar esta noche, pero tiene que ver con este concepto, ¿sí? La madurez te enseña la posición que nosotros tenemos en Cristo. Y cuando aprendemos a ocupar el lugar donde Dios nos puso, nosotros nunca más en la vida vamos a dar lástima. Voy a terminar con... ¿A qué hora terminamos? Perdón. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿Sí? Quiero contarles dos experiencias que fueron muy fuertes para mí, ¿sí? La primera tiene que ver con la ciudad donde nosotros servimos al Señor. Una larga historia, nosotros servimos en Luján. Si ustedes saben, Luján es la ciudad más idólatra de la Argentina, tiene su centro idolátrico, la Argentina más grande que tenemos en nuestra nación, y Dios nos mandó a abrir el templo en el lugar más cercano a ese lugar, ¿sí? Así que bueno, resultó ser que lamentablemente, al alquilar el lugar más lindo que la ciudad tenía, nos echaron del lugar, ¿sí?, y nos prohibieron abrir una iglesia evangélica. Era el cine de la ciudad, en el centro de la ciudad, y la verdad es que invertimos todo el dinero que teníamos en la iglesia, que era bastante en ese momento, pero no lo pudimos abrir, nos echaron. Nos dijeron que nosotros no podíamos abrir una iglesia en ese lugar. Pasó el tiempo, el lugar en el cual habíamos puesto los ojos, ¿sí?, el dueño entró en una crisis, lo tenía que alquilar sí o sí, pero había una condición para que ese lugar pudiera ser alquilado. Necesitaba ser habilitado, ¿no? Después de Cromañón cambiaron mucho las leyes y había que habilitarlo, y habilitarlo salía un dinero que era una fortuna y que por supuesto nosotros ya no teníamos. Pero bueno, nos lanzamos al desafío y pudimos conseguir todo lo que nos pidieron, que eran como 400.000 pesos de hoy día, ¿no? Mucha plata para una iglesia en ese momento y había que juntarla en 4 meses, era imposible, pero lo hicimos. Y vos no sabés de la emoción que yo tenía cuando tenía en mi mano todos los papeles que me habían pedido para habilitar ese lugar. Habíamos comprado bombas para incendio, contra incendio, bombas para los bomberos, habíamos inifugado piso, bueno, una cosa extraordinaria, mucho dinero, ¿sí? Una carpeta así de grande, sin mentirte, llena de papeles que nos permitían habilitar el lugar. Así que imagínate yo con todos los papeles, con los bomberos aprobándonos todo, con el de salubridad y higiene aprobándonos todo, lo único que quedaba era el sello municipal que decía habilitado, pueden entrar, ¿sí? Así que yo fui cual hombre en el aire, ¿sí?, caminando a la municipalidad, andando con mi carpeta, ¿sí?, y mirando a la mujer que me tenía que firmar los papeles, y digo, acá está todo. ¿Cuál escena de novela la mujer miró? Se sorprendió, era imposible que eso nunca se había hecho en la ciudad, nadie había gastado tanto dinero para habilitar un lugar, menos una iglesia evangélica. Y la mujer mira todos los papeles y dice, ¿consiguieron todo? Sí, todo. Y yo estoy esperando, ¿no?, la respuesta que estoy esperando. Bueno, los felicito, lo vamos a habilitar. Y la mujer mira todos los papeles, pero consiguieron todo. Sí, le digo, viste, todo está aquí. Cada papel está aquí. Pero no se lo puedo habilitar, Señor. Se acabó la novela, se acabó todo. No se puede habilitar. El argentinismo de, ¿cómo no se puede habilitar? No, me dice. ¿Por qué no? Y va y busca un papel a su oficina. Un decreto municipal de 1966. Firmado en un convenio entre el Vaticano y la ciudad de Luján, que declaraba la ciudad de Luján, su basílica y las 10 cuadras a la redonda, un territorio donde la municipalidad de Luján, a pedido del Vaticano, ¿sí?, impedía que cualquier cosa que no fuera una iglesia católica se levantara en el lugar. Y me muestra el decreto, me dice, el decreto. Entonces yo la miro y le digo, pero escucha una cosa, le digo, ¿por qué no me avisaste antes de hacer todo lo que hice y lo que gasté? Y me la hacía simple y me decía que había un decreto y yo no gastaba un centavo, le digo.
Y me mira y me dice, lo que pasa es que nunca pensamos que ustedes iban a poder lograr eso. Y ahí entendí. Ahí me cayeron todas las fichas. Vino a mi mente el día que nos echaron, el día que nos permitieron volver, el día que nos dijeron que había que gastar 400.000 pesos para habilitarlo, que era imposible, pero si lo podíamos conseguir nos lo iban a habilitar. Todo eso se me vino acá a la cabeza y la llamo a mi esposa, ¿no? Nos estábamos acordando y le cuento, mirá, me dijeron que no me lo van a habilitar al lugar, ¿sí? Gastamos toda la plata de la iglesia, ya más no tenemos, sí, pero no lo van a habilitar igual. ¿Cómo que no? No. Digo, me voy a la basílica, le digo. Y entonces me paré, ya no como pastor, no como el líder de una congregación. Entendí que me tenía que parar como hijo. Y me fui a la basílica que queda 4 cuadras de esa municipalidad. Y esa basílica tiene 3 naves, ¿sí? 2 entradas laterales y una central que está cerrada. Y como yo no tenía que pedirle permiso a nadie, ¿sí? Me acordaba el día que entré a la casa de Dios, que era la casa de Dios ahí de los coreanos, ¿sí? Digo, esta no es la casa de Dios, pero yo voy a entrar como hijo. Así que le saqué la correíta, me metí, y donde estaba la imagen de la Virgen, la miraba y le digo, mira, yo te voy a explicar algo, le digo. No, literal, literal. Entonces, le dije a mi esposa que eso iba a hacer. Tenía mi carpeta, mi Biblia ahí, digo, yo te voy a explicar algo. Vos querés que yo no entre a esta ciudad y querés impedirme que yo abra el lugar que voy a abrir para que Dios sea glorificado en esta ciudad. Pero te voy a explicar algo. Mi papá es el dueño de toda esta tierra, porque Él la creó. No es el Vaticano, no es la municipalidad, es mi papá el dueño de todo. Y yo soy hijo y heredero de estas tierras. Así que acá en esta tierra mando yo, ¿entendés? Y vine a este lugar para que la puerta que Dios me abrió, vos no me la puedas cerrar. Así que te aviso que voy a abrir una iglesia en esta ciudad, en el lugar donde estamos trabajando. Y me volví a la municipalidad. Contento, como hijo. Entro al mismo mostrador donde me habían echado y acá, señorita, acá. ¿Qué quiere, pastor? Me dice. Ya hablamos. No, vos hablaste. Ahora voy a hablar yo, le digo. Vení, cachete. Mira, te voy a explicar algo. Viste que vos no me querés dejar abrir una iglesia porque no estoy a 10 cuadras a la redonda de la basílica. Oh, sorpresa, a 1 cuadra de la basílica hay un prostíbulo, le digo, ¿sabías? A 2 cuadras y media hay un bingo que le arruina la vida a la gente. Y a 3 cuadras hay una casa de apuestas. ¿Y vos no me vas a habilitar a mí un lugar para bendecir a la gente de esta ciudad? Y la mujer empezó a lagrimear y me dijo algo que no me olvidó más. Tiene razón, pastor. Agarró un sello bendito y me aprobó. Y hoy estamos en el lugar donde el diablo dijo que no. Porque cuando sos hijo, sos dueño. No entras pidiendo permiso. Ay, ¿será que Dios quiere? No, la tierra es nuestra. Porque ¿quién creó esta tierra? ¡Dios! Cuando sos siervo entras como dando lástima, ¿sí? ¿Será que Dios? No. Esta es la tierra que hizo el Señor para que nosotros la disfrutemos. Porque dice la Biblia que Él hizo todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, ¿sí? Y cuando yo aprendo a pararme en el lugar donde Dios me para, mi vida cambia para siempre. Esto funciona para uno o funciona para los demás, ¿sí? A los cuales vos ministrás y a los cuales les impartís algo. Por supuesto, quiero decirles que tengo una especialidad ministerial que es conseguirle novio y novia a la gente imposible de conseguirle novio. Rico no. Por supuesto, te pasa, viste, es muy rara la juventud y es muy rara la gente como se para. No, escuchen esto, ya estoy terminando, ¿sí? Vos vas a las iglesias, a nuestros campamentos, ¿sí? Y vos ves cada cosa que no podés creer, ¿sí? No podés creer. Está ese pibe, a ver, vamos a hablar de parámetros humanos, ¿sí? De nuestros, a ver, si ustedes vivieran hace 200 años, las chicas, si tuvieran mucha celulitis y fueran gorditas, serían el objeto de deseo de todo varón. Porque el paradigma o el prototipo de la chica linda era la chica llena de celulitis, gordita, esa era la que más garpaba, ¿sí? Hubo tiempos donde las chicas más, a ver, las que se ponían inclusive una crema media talcosa para parecer más blanca, porque lo que garpaba era parecer pálida.
Después tuvo la onda de que mientras más cama solar tenía, mejor todavía, ¿no? Vieron que cada época tiene su no sé qué, ¿no? Bueno, la cuestión es que es muy cruel ese paradigma. Gracias a Dios en la iglesia nosotros vivimos otro tipo de vida, ¿no? Entonces vos en la iglesia encontrás lo que no vas a encontrar en ningún otro lado. El pibe, a ver, feo no existe nada, porque todos son lindos, porque Dios los creó, pero conforme a los prototipos, el tipo es feísimo. Y está al lado de una chica prototipo de humana, hermoso. Digo, ¿cómo hizo este güey? ¿Qué le vio? ¿Viste? ¿No? O al revés. Bueno, la cuestión es que estábamos en la iglesia y una pareja por la cual nosotros habíamos orado mucho y por mucho tiempo, vuelven al Señor. El chico se había apartado y viene, se casa en el mundo y la chica se convierte y vuelven a la iglesia, ¿sí? Habíamos orado mucho por ellos. Entonces vuelven al Señor, empiezan a congregarse, ella, una chica así, una maestra, bien arregladita, siempre coquetita, venía al culto, no una vez a la semana, pero venía, ¿sí? Miriam se llama ella. Y no me decir los nombres porque ya, ¿no? Pero la cuestión es que viene con un día, viene al culto con una chica. La chica, los pelos parados, una cosa, toda vestida de negro, muy obesa la chica, ¿sí? Con un ojito medio desviado y le faltaba un diente. ¿Escuchá esto? A ver, apenas yo la veo, no Alejandro espiritual, el Alejandro carnal dice, mirá esta bruja. No, pero enseguida, ¿viste? Como que esta seguro que está en el ocultismo. La típica imagen de una brujita cachabacha, la típica. Los pelos, ¿no? Escuchá. No. Cualquier parecido con la verdad por conciencia, esto es así, ¿no? Bueno, viene Miriam, yo estaba predicando, ¿no? Y veo, diablo mentiroso, vato, todo demonio mentiroso. Y de pronto viene Miriam, esta chica, la maestra, y la trae al altar a la chica. Y la pone ahí, ¿no? Y digo, ¿querés aceptar al Señor? Ya te vas a manifestar, pero bueno, ya. Te pongo la mano santa. La miro, viste, con cara de anacondia. ¿Qué quieres aquí? La cuestión es que no hablaba mucho de la chica y ¿querés aceptar al Señor? Sí, me dice, bueno, hacemos la oración. Y le digo a Miriam, ¿quién es? Le digo, ¿quién es? Si viene anacondiano. Claro. Y me dice, es mi hermana, me dice. Cero discernimiento. Es mi hermana. Y yo, viste, inmediatamente me tiro un paso tal, la miro a las dos, nada que ver, viste. Más torpe todavía, ¿no? ¿Es adoptada? No. No, es mi hermana de verdad. En un segundo pensé 10 cosas, la mamá engañó al papá, ¿viste? No podía ser la rueda. ¿Viste cuando no relacionás? La computadora Bueno, la cuestión es que la chica se convierte al Señor. Y se convierte más que la hermana. O sea, no faltaba un culto, había que limpiar, ella estaba trapeando en la iglesia, una capa. No había culto que al llamado ella no viniera. Había que orar, no sé, por el dedo meñique, ella pasaba, por lo que sea, ¿me entendés? Ella venía al altar, le orábamos, ¿viste? Pero lo que no cambiaba era su aspecto. Siempre vestida de negra, siempre descuidada, ¿viste? Con el pelo, ¿viste? Se empezó a ordenar un poquito más, pero no mucho más. ¿Viste? Y llega un momento que vos como pastor empezás a inquietarte, ¿no? Entonces tenés miedo de hablar, de ofenderla. Entonces digo, voy a hablar con su hermana. La llamo un día, Viru, vení. Digo, ¿viste tu hermana? Le digo, no falta nunca, viene más que vos el culto, le digo. Una cosa extraordinaria. No sabe, no falta nunca, le digo, ¿no? Pero yo quiero saber qué le pasó, por qué es tan diferente a vos, ¿no? Entonces me cuenta la historia, esa historia que está detrás de la historia, ¿no? Y me dice, pastor, cuando ella tenía 18 años era una chica muy bonita.
y se iba a casar. Tenía su vestido, su fiesta preparada, sus tarjetas de invitación. Y una semana antes de casarse, su novio la dejó. El día que su novio la dejó, ella se encerró en una habitación, bajó las cortinas y por meses no salió de ese lugar, solamente para comer, ir al baño, se abandonó, dejó el trabajo, dejó los estudios, ¿sí? Empezó a engordar y se abandonó para siempre, me dice. Ahora está muy bien porque, bueno, aceptó al Señor, ¿no? Entonces a mí, viste, me agarró ese dolor y me acordaba el día que la vi como endemoniada, la bruja, chaval, viste, de todo eso, esa imagen ahora era, viste, ay Dios, yo la tengo que ayudar a esta chica. Entonces oraba más que nunca por ella. Padre, bendícela. Y dale un novio, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, pero no cambiaba la situación. Yo le metía onda, oración. Nada. Hasta que un día me cansé. Viene otra vez como la enésima vez al altar, pone su cabecita para que yo ore, ¿viste? Y se me está yendo. Y cuando se me está yendo, la llamo. Anacleta, no se llama Anacleta. Anacleta, ven para aquí. Ven para aquí, Anacleta. Y ella tan hermosa, humilde, me dice, sí, pastor. Para vos yo soy tu papá, le digo, espiritual. ¿Vos sentís que yo puedo ser como un papá para vos, hija? Le digo, sí, pastor. Para vos yo soy tu pastor, le digo, sí, pastor. ¿Y todo lo que yo te diga vos vas a hacer, hija? Sí, pastor. Bueno, le digo, mira, hija. Yo veo que tus pelos siempre están enmarañados. ¿Vos trabajás? Sí, pastor. ¿Y vos tenés algo de dinero? Sí. Mañana es lunes, le dieron domingo. Mañana es lunes, le digo. Mañana la peluquería no está abierta. Pero el martes vas a ir a la peluquería. ¿Me escuchaste? Sí, pastor. Y se va. Digo, Anacleta, ven, por favor. No hemos terminado. Viste que vos siempre estás como de luto, toda de negro, le digo. Mañana, lunes, los negocios de ropa sí están abiertos. Y vos vas a ir y te vas a comprar ropa. Ropa linda, colorida, y te olvidás de los colores oscuros y negros. ¿Me escuchaste? Sí, papá. Y se va. Anacleta, ven. Ven. No he terminado contigo. Sí, papá. Viste, ya estaba en confianza. Viste que te falta un dientito acá. Te vas a ir al dentista, hija, ¿sí? Me vas a arreglar, eso se arregla. ¿Sí? Tenés partidito el diente y eso te una... No es muy caro, digo, ¿sí? Lo vas a arreglar en ese momento, supóngase 300, 400, lo arreglas con 300, 400 pesos. Y el ojito ese, mi amor. Te vas a ir al oculista. Te vas a ir al oculista. Tenía todo. No, eso fue un domingo, muchachos. Te va a tomar. Ya terminó, ¿no? ¿Me tengo que ir ya? No, para otra más. No, porque ya me tengo que ir y algún día les contaré cómo terminó. Era miércoles y ella trabajaba y siempre los miércoles llegaba para la hora de la predicación. Entonces yo ya estoy predicando ese miércoles, ¿sí? Estoy hablando, ¿no? Y nosotros tenemos 2 entradas en la iglesia y ella empieza y entra y yo, ¿viste? No. Entró Anacleta. Anacleta se había hecho la planchita, ¿sí? Se había comprado una ropa hermosa, ¿sí? Y entra Anacleta. Y yo con el micrófono. Y entonces ella se va a ir a sentar a la butacas. Y yo digo, hermanos, por favor, vamos a parar esta reunión. No. Hay una hermana nueva entre nosotros. Y yo le voy a pedir a mi hermana Anacleta, por favor, que se acerque aquí, la voy a presentar. Entonces viene ella. Quiero presentarles a la nueva Anacleta. La iglesia explota, una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces esa noche la felicité y le dije, hija, por muchos años el diablo te hizo pensar que
que vos eras una persona olvidada, dejada antes del altar, que nadie se iba a fijar en vos. Pero vos, dice la Biblia, que sos una princesa de Dios. Y de ahora en más vas a vivir como tal. ¿Sí? Vas a caminar como princesa, vas a pensar como princesa y vas a vivir como princesa, porque ese es el lugar donde Dios te ha puesto. A los 3 meses, pasaron 3 meses, ¿sí? Vino a predicar un evangelista, no fogoso, ¿no? Soltero. Y está, termina, dice, pastor, sí. ¿Esa chica? ¿Anacleta? ¿Tiene novio? 6 meses después la estábamos casando en la iglesia. Ver a Anacleta entrar por el... Yo era el hombre más feliz del mundo. Vestida de blanco, ¿sí? Allá yo con mi Biblia, ¿no? Oh, Anacleta. Quiero recibir como esposo. ¿No? Extraordinario, ¿no? Tiene un hijito muy lindo, hermoso. Están sirviendo al Señor en General Rodríguez. Hoy es una pastora, ¿sí? Que sirve al Señor. Yo siempre pienso que hubiera sido de ella si no hubiera sabido ocupar el lugar donde Dios la puso, ¿sí? Seguiría vestido de negro, le faltaría el lentito, su ojo estaría torcido y seguramente nunca se hubiera casado, ¿sí? Pero saber que somos hijos y que Dios nos puso en una posición y que cuando yo vivo en la posición que Dios me puso, entonces las cosas cambian. Entonces yo he entendido lo que el reino de los cielos es. Amén. Que vos y yo somos los hijos del gran rey. Que todo lo que está a nuestro alrededor nos pertenece. Que el diablo puede ser un ladrón, pero hay uno que vino a deshacer todas las obras del diablo. Ese Dios es mi Dios, pero además de eso, es mi papá. Por eso dice la Biblia que a través del Espíritu nosotros podemos clamar a nuestro Dios como Abba Padre, el papito querido, ¿sí? Qué lindo es cuando tus hijos te dicen papito, ¿no? O papi. Ahora yo disfruto, si hay algo que disfruto en la vida es ser papá, ¿sí? Y si hay algo que me gusta hacer es ser papá. A donde voy con mis hijos, ¿sí? Y cuando los veo a mis hijos y nos abrazamos, nosotros tenemos una relación muy así de papá, ¿no? Abrazados. Hace un par de años estábamos en la calle, en calle Corrientes, y yo iba con los dos más grandotes abrazados así, ¿no? Con Melanie y con Pablo, en medio de la calle Corrientes, ¿sí? Normal, como siempre, en todos lados, ¿no? Donde sea estamos abrazados. Voy a un negocio a comprar unos equipos para la iglesia y el que me atiende me dice, ¿usted? ¿Sí? ¿Usted? Sí, yo, digo. ¿Usted? Sí, yo. ¿Usted? El que iba con los hijos abrazados en la calle Corrientes. Dice, yo pasé por ahí y lo vi y dice, esto no existe en el mundo. Era una pavada abrazar a tus 2 hijos, pero ya no existe más. No existe más. ¿Sí? Si hay algo que Dios quiere ser tuyo, es tu papá. Si hay algo que quiere que aprendas a disfrutar cuando servís al Señor, aprendes la Biblia, te preparás, es que vos sos un hijo y una hija de Dios. Y que como tal te tenés que comportar y como tal tenés que vivir. Y que la herencia del reino te pertenece. ¿Amén? Al lugar donde entres vas a triunfar, porque tu padre es el dueño de todo, ¿sí? Cuando papá es el dueño de la empresa, de la fábrica, del mundo, vos estás acomodado. Y quiero decirte que estás acomodado, ¿amén? Y que las cosas te van a funcionar. Pero cuando aprendes a pararte en el lugar donde Dios te para. ¿Amén? Fue un honor estar con ustedes, ¿sí? Un real honor. Y espero nos volvamos a ver en alguna oportunidad. Tengo 20.000 historias de estas para contarles, ¿sí? Pero bueno, las estoy escribiendo en un libro, así que cuando quieran lo compran y bueno, ven la historia de Anacleta y todas estas. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? Venía a la Argentina, ¿sí? Bueno, cuando vino a la Argentina, muy pretenciosamente quiso organizar un primer evento interdenominacional e invitaba a chicos de diferentes iglesias a evangelizar en 4 o 5 lugares, ¿sí? Un centro iba a estar en Quilmes, otro en Liniers, en la zona oeste, otro en Capital, y no me acuerdo dónde más, ¿sí? Bueno, la cuestión es que yo le pedí permiso a mi pastor, ¿no? Y digo, bueno, le decíamos por el nombre, Juan es el nombre de mi pastor, ¿no? Juan, le digo, vos sabés que a mí me gustaría ir a un evento que se va a hacer ahí en Liniers, le digo, y nos van a preparar para evangelizar, ¿no? ¿Y quiénes son los que lo organizan? Y Jucún, le digo, ¿y quiénes van a ir? Y chicos de diferentes iglesias, y me bajó la persiana el pastor. Me dijo, no vas a poder ir.
Y a mí como que, viste, me dolió porque yo quería ser parte, tenía todo ese fuego evangelístico, ganas de predicar, ¿no es cierto? Además decía algo que estaba bueno, decía enseñanza de mimo, de arte, ¿no? Bueno, la cuestión es que no me dejó ir mi pastor. Bueno, yo me fui a orar, viste, medio triste, digo, Señor, ¿cómo puede ser que mi pastor no me deje ir? Pasaron 2 o 3 días, tuvimos el siguiente culto, y el pastor mío, Juan, me dice, vení un ratito, me dice. Sí, Juan, ¿qué pasó? Me dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar ir a ese evento, ¿sí? Vas a ir. Pero vos vas a ser mi espía en ese lugar. Me vas a contar todo lo que pasa, ¿me entendiste? Bueno, le digo, sí, te voy a contar. Le digo, bueno. Entonces, bueno, fui. Y la cuestión es que se suspendió zona Quilmes y zona Liniers, porque eso muy pretencioso que había nacido, todavía no estaba como para hacerse en tantos lugares. Así que juntaron a todos los chicos en un solo lugar que iba a ser Capital Federal. Bueno, ahora Florida y Lavalle no es la gran cosa, pero hace 20 años atrás Florida y Lavalle era lo máximo, era el Puerto Madero de nuestro tiempo, ¿sí? Ahí estaban todos los cines, la peatonal, ¿no es cierto? Los restaurantes, ¿no es cierto? Si había un lugar clave para ir a evangelizar, era Florida y Lavalle. Bueno, la cuestión es que nos juntaron a todos los jóvenes que fuimos, éramos 40 más o menos, 20 chicas, 20 chicos, y caímos ahí en un día de preparación, ¿no es cierto? Bueno, lo que fueron 10 días o una semana entera de clases donde nos enseñaban cosas que estaban muy copadas, ¿sí? Que yo nunca había escuchado, ¿no? El corazón del pastor, ¿no? El espíritu de un hogar, de una cultura, tiene un ADN, una manera de pensar, ¿sí? Una manera de comportarse. ¿Qué es lo que recibieron? Ya sea en la familia, en el colegio o en la iglesia, ¿sí? Cuando yo me enteré de dónde era más o menos la denominación de este lugar, le contaba a Pablo, al pastor Pablo, acerca de una experiencia que tuve en una iglesia de esta denominación, ¿no? O de una iglesia que es muy parecida a la que estamos nosotros hoy, ¿sí? A la congregación en la cual estamos, ¿no? Y les voy a contar esa experiencia, si ustedes me permiten. Nosotros somos parte de una iglesia que se llama Asamblea de Dios, ¿no? En nuestras iglesias estaba prohibido aplaudir, por ejemplo. Nosotros no podíamos aplaudir, años atrás estoy hablando, ¿no? En la iglesia estaba prohibido tener una batería, por ejemplo. Estaba mal visto que existiera una batería dentro de un templo, ¿no? Toda manifestación que tuviera que ver con alguna danza implicaba que te iban a disciplinar un año, ¿no? Las chicas no se podían cortar el pelo, no se podían teñir, ¿sí? No podían usar pantalones, bueno, toda una historia. Y nosotros, ¿sí? Que empezamos a ir a la iglesia en un tiempo donde había una transición, donde se estaba saliendo de eso, ¿sí? Era como que estábamos tratando de aprender a adorar en libertad, ¿no? Pero todavía nos costaba porque teníamos una herencia pesada de lo que nuestros abuelos, nuestros padres pensaban y todavía se congregaban en la misma iglesia que nosotros. En uno de esos momentos, ¿no? Todavía, por ahí no sé si conocen lo que es Jucum, ¿sí? Algunos habrán sentido, otros no sé cuántos conocen Jucum, ¿sí? La mayoría, no todos. Bueno, Juventud con una Misión es una organización internacional que está en casi todos los países del mundo y que trabaja con jóvenes en el campo misionero, bueno, y en algunas cosas que están muy copadas, ¿no? Fueron de aquellos que innovaron en el arte, en los medios cristianos, siempre de vanguardia. Y vinieron por primera vez a la Argentina en el año 88, llegaron a la Argentina, año 88, y pusieron, me acuerdo hasta hoy, una publicidad en el diario El Puente, ¿sí? Y la primera actividad que Jucún hizo en la Argentina se llamó Misión Urbana, ¿sí? Era un nombre muy pretencioso para la época y la idea era juntar a chicos de distintas iglesias en la Argentina. En esa época todo trabajo interdenominacional de diferentes tipos de congregaciones no era muy normal, ¿sí? Los bautistas eran con los bautistas, los libres con los libres, los de la unión con los de la unión, la asamblea con la asamblea. Pero esta organización, Jucún, que a nivel mundial trabaja mucho interdenominacionalmente, que todo eso era pecado, que todo eso iba contra la palabra del Señor, pero eso que todo el mundo me decía que estaba mal, a mí me había hecho mucho bien, ¿sí? Y yo no podía entender por qué algo que mi iglesia decía que estaba mal, a mí me había hecho tanto bien y me había bendecido tanto. Entonces como que me acerqué a mi pastor y estaba dando vuelta, ¿no? Y yo le quería preguntar acerca de la danza, ¿no? Entonces... ¿puedo hablar como un ratito? Sí, sí, cómo no.
No, yo quería preguntar acerca de la danza, si está bien o está mal. Y me miró cruzado, ¿no? Pero ¿por qué estás preguntando eso? No, porque viste que David danzaba, dice la Biblia, ¿no? Viste que la Biblia dice que David danzaba. Sí, me dice. ¿Y por qué está mal que nosotros dancemos? Le digo, ¿no? Y me miró y me cruzó los ojos, no me olvido más, dice, David danzaba en el espíritu, me dice, ¿no? Y el dedito acá, ¿no? Y yo, que lo tenía el pasaje ese, digo, pero eso no dice la Biblia. ¿Dónde dice que David danzaba en el espíritu, no? En la Biblia. Y yo le abro el pasaje, digo, pero acá dice que David danzaba nomás. Y me mira y me dice, ¿qué Biblia tenés vos? ¿Viste? Como si la piedra satánica, ¿viste? O alguna edición. Dice, no, tenés que fijarte las traducciones más antiguas, ahí te vas a encontrar con que David danzaba en el espíritu. Y no me dijo nada más, ni me permitió que yo pudiera encontrar alguna otra explicación, ¿no es cierto? Por supuesto entendí que todo eso que me habían enseñado tenía mucho de cosas buenas, pero otras que tenían que ver con cosas netamente humanas, con tradiciones de hombres, ¿sí? Y me di cuenta cuán religioso era todo eso, ¿no? Que nosotros no podíamos aplaudir, ni podíamos manifestarnos en danza, ni profetizar, ni nada de eso, porque estábamos envueltos a ver, ¿cómo decirles? En una cobertura religiosa que nos habían impuesto y que pretendiéndolo hacer bíblico no tenía nada que ver con la Biblia, ¿sí? Y la verdad es que dije, Señor, yo no quiero tener nada que ver con esta religión, digamos, ¿no? Y guarda, no malinterpretando el término religión, ¿sí? No, diciendo yo este tema que tiene que ver con culturas humanas no lo quiero para mí, ¿sí? Así que entendí que la batería, que aplaudir, que danzar, que manifestarse en una reunión y decir, bueno, yo voy a glorificar a Dios con todo mi ser, voy a alabarlo con mis manos, con mis pies, voy a alabar al Señor con toda mi fuerza, es algo que nunca me voy a perder, ¿sí? No me importa qué van a pensar los demás, el Señor hizo mayor, bueno, cosas que estaban muy copadas y que para mi tiempo era revolucionario. Y nos enseñaron a hacer algunas obras de teatro evangelísticas, ¿sí? Bueno, en medio de todo eso empezó a haber algo que me empezó a llamar la atención y que por ahí chocaba con lo que me habían preparado a mí, ¿no? Empezaron a hacer algún tipo de danza, ¿no? Había coreografías en esas obras de teatro. Y es como que yo no me estaba prohibido hacer eso. No es que lo podía hacer con libertad porque yo decía, si se enteran que estoy haciendo esto me van a matar a mí, ¿sí? Me van a matar. Bueno, la cuestión fue que en ese evento conocí a la que hoy es mi esposa, que está sentada acá, ¿no? Y fue algo extraordinario para mí, ¿no? Bueno, terminó ese evento y pudimos seguir trabajando con Jukun y hicimos un primer verano de misiones en Villa Gesell. Villa Gesell, un lugar paradigmático de lo que era la movida de, ¿cómo se llaman estos muchachos? Los hippies, bueno, todo el tema de jóvenes, ¿no? Y nosotros a la noche íbamos y hacíamos obras de teatro en la peatonal, la calle 3 de Villa Gesell, y a la noche, ¿sí? Antes, eso era la medianoche, durante la tarde y la noche nos preparábamos espiritualmente para hacer esto, ¿no? Y estábamos en una de esas reuniones y una chica empieza a danzar, ¿sí? Y saca a un chico a danzar, ¿sí? Y se armó una tremenda trifulca bailantera, ¿no es cierto? Muy espiritual, ¿no es cierto? Y yo estaba paradito mirando a estos sacrílegos que estaban danzando, bailando, levantando las manos, y empezó a haber una movida profética, ¿no? Y empezaron a profetizar algunos, y a hablar en lengua a otros, y a traducir a otros, ¿viste? Y yo miraba aterrado todo esto, hasta que llegó un momento que eran, no sé, si habíamos 50 jóvenes, 49 que estaban en esta movida y yo paradito, ¿no? Cerrando los ojos, Señor, yo no estoy acá, que nadie me vea, por favor, porque si alguien me ve me van a echar de la iglesia. Y donde me quedó una opción, ¿no? O yo era parte de lo que estaba pasando, o volvía íntegro a mi iglesia sin que ninguna de esas cosas me haya contaminado, ¿no? La cuestión es que tuve que tomar la decisión y la verdad es que estaba tan bueno que yo me metí en todo eso, dancé, no bailé, glorifiqué a Dios y todo eso, fue extraordinario, ¿no? El tema era la vuelta. Gracias a Dios no existía Facebook en aquella época, ¿no? Porque si no estaba al horno, ¿no? Pero gracias a Dios no existía Facebook, así que iba a volver indemne, nadie se iba a enterar. Pero a mí me pasaba algo interiormente, me habían enseñado que todo eso estaba mal. Quería hablar de un tema, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿sí? Que le había puesto un título, yo no sé ponerle títulos, pero quiero hablarles de hijos, ¿sí? Y no de siervos.
Un poco esa es la motivación que me trae a hablar en esta noche. Quiero hablarles de hijos y quiero que me acompañen, ¿sí?, en Romanos capítulo 8. Libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Y voy a leer, podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a leer a partir del 14, ¿sí? Romanos 8, 14. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Amén? Muy bien. Todo el capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu, de esa vida que se refleja a través de los que son hijos y de la relación que hay entre la creación y la manifestación de los hijos, ¿sí? Yo no sé si van a entender esto que les voy a decir estos, la mayoría seguramente sí, pero tal vez lo voy a explicar detenidamente, ¿sí? Ustedes no son lo que creen que son, sino que son el producto de lo que ustedes aprendieron en la vida, ¿sí? Cada uno de nosotros viene